Ok, estamos grabando. Ya, entonces la última clase habíamos hablado de diferenciabilidad y subdiferenciabilidad y sus relaciones. Y lo último que quedamos fue en este corolario, ¿se acuerdan? Eh, que lo que dice, nos da una fórmula para calcular el subdiferencial de un máximo. Aquí en este contexto dice bajo los mismos supuestos del teorema anterior, pero aquí lo que había era una f de x que venía dado como un máximo de I en un conjunto, perdón, y el conjunto I era desde el 1 hasta el M, fi de x, ¿cierto? Y había un supuesto adicional de que x estuviera en la intersección del interior de cada uno de los dominios. Bajo esos supuestos tenemos que el subdiferencial de f en x se puede calcular como la envoltura convexa de la unión de los subdiferenciales de cada uno de los fi, y eso gráficamente lo habíamos ilustrado en este dibujito que vimos en la clase pasada, ¿cierto? En el fondo, las funciones que son activas, aquellas que realizan el máximo, cada una de ellas tiene su propio conjunto de minorantes lineales afines. Y cada una de esas minorantes... ¿qué quiero decir? Claro, yo podría... O sea, claro, esas minorantes van a seguir siendo minorantes para el máximo, porque el máximo es más grande que cada una de las funciones. Entonces habíamos dicho que fácilmente uno puede ver que la unión de los subdiferenciales está contenida en el subdiferencial de f, y a su vez, como el subdiferencial de f es un conjunto convexo, yo puedo tomar la envoltura convexa de su unión. Ahora, la demostración, como yo les había dicho, son pocos pasos, pero cada uno de estos pasos yo lo encuentro relativamente sofisticado, y probablemente ustedes no han visto en otros cursos como este tipo de ideas, así que me parece que vale la pena que la revisemos, ¿ya? Entonces habíamos dicho el principio de cada fi es continua en x, porque estamos en la intersección de los dominios de todas estas funciones. No solo la fi, sino que la f también va a ser continua porque es el máximo de funciones continuas. Ya. Teniendo eso claro, podemos ocupar la caracterización de las derivadas direccionales a través del subdiferencial, ¿cierto? Entonces, yo sé que f' de x, d, en este momento estoy mirando esto, eso corresponde al supremo de direcciones en el subdiferencial de i.d, ¿cierto? O producto interno. Y aquí abajo le llamé a este conjunto el subdiferencial de f en x y le estoy llamando c. ¿Ya? Eso solo lo voy a ocupar al final. A su vez, la clase pasada probamos de que la derivada direccional de un máximo corresponde al máximo de las derivadas direccionales en aquellas funciones que participan en el máximo, aquellas funciones en el conjunto de índices activos, ¿cierto? Párenme por favor si hay algún paso que no se esté entendiendo. Ya. Por otra parte, ya, y una vez que tenemos eso, podemos decir, ah, bueno, pero a su vez, no, perdón, en este momento voy a hacer lo siguiente, voy a decir, voy a interpretar este máximo discreto que tenemos aquí a través de una función lineal, ¿ok? Y ahí me estoy valiendo de una cosa que al principio del curso le llamamos el principio del máximo, que es decir, miremos a la derecha, miremos esta función como una función de lambda. ¿Ven dónde estoy apuntando? Eso corresponde a un producto interno entre un vector de coordenadas aquí fi' de x, d, ¿cierto? Con i, y un vector lambda. ¿Sí? Porfa, confírmenme si se entiende lo que estoy tratando de decir acá. Sí, 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 sí. Esa función, si yo la miro como una función lineal sobre este conjunto que le llamamos el simplex, ese que está indicado en rojo, al ser una función lineal, en particular convexa, alcanza su máximo en los puntos extremos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los puntos extremos del simplex? Eso no sé si hicimos ese ejercicio alguna vez, pero si no lo hemos hecho, les pido que lo hagan por su cuenta. El simplex es algo así, ¿no? Es en 3 dimensiones al menos. Los puntos extremos son justamente aquellos vectores
indicatrices, digamos, o sea, como S sub i, como 0, 0, 0, 1 en una coordenada y después 0 en el resto. ¿Sí? Ya. Por ende, el máximo de esta función lineal sobre este conjunto convexo es igual al máximo que se puede alcanzar sobre los puntos extremos. Y sobre los puntos extremos, lambda.f' simplemente toma el valor de f' de i. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? Si no, háganse. ¿Ah? No puedo ver el chat, así que... Pero ahí, bueno, ahí lo abrí. Canónicos, sí, sí, los canónicos, correcto. Sí, le dije indicatrices, son los canónicos. Ya. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora vienen un montón de trucos, digamos. Nuevamente ocupando el teorema de caracterización de las derivadas direccionales, yo puedo reemplazar esto f' que tenemos acá por el máximo de los productos internos de i sub i con un vector d, ¿cierto? Donde i sub i es una variable que está libre y que puede estar en cualquier punto en el subdiferencial de fi. Ya, aquí estoy, perdón, voy a decirlo. Aquí estoy jugando esta misma identidad que puse acá, pero en el orden inverso. Ahora sí, dime. Ese detalle de que alcanza su máximo en el simplex, lo único que se requiere es que sea lineal y convexa. ¿O hay otra, o sea, hay Lo que se, condiciones menos lo que estrictas? se requiere es que la función sea convexa. Entonces, el teorema, el principio del máximo dice, si tú tienes una función convexa que alcanza su máximo, entonces su máximo tiene que alcanzarse en un punto extremo del conjunto. O sea, necesitas una función convexa y necesitas un conjunto convexo en el cual estáis maximizando esa función. Ahora, ¿por qué se alcanza el máximo acá? Es porque es una función lineal y estamos sobre un compacto, así que alcanza su máximo y su mínimo. Entonces requiere ser simplemente convexa y alcanzar su máximo dentro de un convexo. Un convexo, correcto. Y eso implica que ese máximo tiene que ser alcanzado en un punto extremo. Típicamente uno aplica ese principio del máximo al caso lineal, que es lo que estamos haciendo acá, pero dado que se puede probar en más generalidad, lo hicimos en el caso más general. Ya, pues. Entonces, bueno, ahora estamos aquí, en esta igualdad. Como les dije, cada uno de los fi' los podemos reemplazar por un máximo sobre el subdiferencial de esta forma lineal i sub i, d, ¿cierto? Cada uno de estos máximos involucra una variable i sub i que es completamente independiente de los otros i sub i's, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo sacar ese máximo. El problema del máximo con la suma solo se produce, o sea, lo que quiero decir es que el máximo de, digamos, eso es todo lo que estoy diciendo. Y eso ocupo, llamémosle a esto, estrella. Estoy ocupando estrella aquí. Perdón, no. En esa flecha en rojo que estoy sacando el máximo, ahí estoy ocupando esa igualdad. ¿No? ¿Sí? Entonces, como estos máximos corresponden... Ahora, ojo, si este conjunto A y B de alguna manera involucra restricciones conjuntas para A y B, no se puede hacer esto. Pero aquí estamos hablando de que cada I sub I es completamente independiente del otro. ¿Ya? Es justamente en este formato donde cada una de las variables de los máximos en la suma no están relacionadas entre sí. Ya, entonces, y una vez con eso, tenemos aquí, estamos en este punto ahora, tenemos un máximo sobre un conjunto lambda en el simplex, que es un convexo compacto. Tenemos estos máximos de los elementos en cada subdiferencial, ¿cierto? Y tenemos esta sumatoria de lambda i por i sub i, d. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de interpretar este objeto que está aquí como función objetivo, si quieren,
como una función lineal. ¿De quién? De D, ¿cierto? Porque D está fijo en todo este argumento. Para eso vamos a ocupar linealidad del producto interno y decir que el paso de acá, ¿cierto? Que, chuta, por linealidad solamente, ¿verdad? Puedo hacer entrar la sumatoria y los escalares lambda i en el lado izquierdo del producto interno. Y aquí viene la parte que es quizás más, no sé, interesante o más... Nuevamente aquí vamos a ocupar el principio del máximo, ¿ok? Aquí tenemos una función lineal, ¿cierto? Estoy pensando en la variable, en las variables lambda y en lo y, ¿ok? Ahora, esto podríamos interpretarlo como un gran máximo sobre un cierto conjunto, ¿cierto? Un máximo sobre, llamémosle y en un conjunto i, o, sí, llamémosle i. Ahora, ¿qué es i? I es el conjunto de aquellos sumatoria de lambda i sub i en i de x, tal que lambda pertenece al simplex de i de x y y sub i pertenece a su diferencial de phi en x. ¿Ya? Ese es el conjunto sobre el cual estoy maximizando esta función lineal. Ese conjunto que está ahí escrito en términos de i es un conjunto convexo, ¿cierto? Quizás no resulta obvio de cómo está escrito, pero fíjense que o sea, lo que estoy tomando son vectores en cada uno de estos conjuntos y combinándolos linealmente, ¿verdad? Tomo un I1 en el subdiferencial de F1, un I2 en el subdiferencial de F2, etc. Sobre todo los índices activos, y estoy tomando, lo que hace este vector lambda es tomar una combinación convexa de ellos. Sí. ¿Sí? Ya, pues, entonces este Y en realidad es la envoltura convexa de la unión de estos conjuntos, de los subdiferenciales de Phi. Por lo tanto, yo puedo... ¿Sí? Perdón, eso es porque estoy tomando una combinación lineal No dentro solo del conjunto lineal, o dentro de convexa. cualquier conjunto. Sí. O sea, lo que tú estás tomando, el I... Sí, o sea, por definición esto es la envoltura convexa. Si ustedes van a la definición que nosotros, o sea, una de las definiciones que nosotros vimos de envoltura convexa era, claro, O sea, la parte del lambda sí me es familiar de la envoltura convexa, pero la parte de la unión, quizás. claro, es que eso es nuevo. Eso es nuevo, porque cuando uno dice, voy a ponerlo aquí abajo, envoltura convexa de un conjunto C, llamémosle, corresponde a la sumatoria de lambda i, C sub i o x i, pongámosle, donde lambda i son todos mayores o iguales que 0, en un cierto conjunto de índices, para todo i en i, la suma de los lambda i es igual a 1, y los xi pertenecen al conjunto C. Entonces, en nuestro caso, lo que yo estoy diciendo es que eso que está escrito allá, ese y que está escrito arriba, es bien parecido a esto. No es exactamente igual. Son lambda i mayor o iguales que 0, y sub i. Para todo i en i de x, suma de lambda i es igual a 1 y que cada y sub i pertenece al subdiferencial de f en x, con f sub i. No es exactamente lo mismo porque aquí estamos separando en los distintos fi, pero fíjense que como... A ver,
o sea, si ustedes tuvieran, digamos, ya, consideremos el conjunto, a ver, Yo diría que como que en particular pertenece a la Unión, pero a ver, voy a como escribir un aquí auto. arriba. Sí, sí, hay una inclusión que es como clara de lo que estamos diciendo. La otra también se tiene, lo que pasa es que hay que escribirla propiamente. Ya, entonces voy a escribir exactamente lo que es la envoltura convexa de la unión. Este conjunto I no tiene por qué coincidir con el conjunto de términos en la sumatoria, o sea, en esta unión. ¿Ya? Aquí. Ahora, XY pertenece... Ay, estoy ocupando I e I, entonces eso no me conviene. Voy a ponerle aquí J, 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 J. XJ pertenece a la unión de los subdiferenciales de f y de x. J en... Perdón, aquí sí que es I. Es la unión de I y de X. Ahora, lo que ustedes, o sea, en el fondo, claro, entonces lo que tú decías era que cada una de estas cosas que está en este conjunto I que definimos corresponde a una combinación convexa de elementos de cada subdiferencial, por lo tanto, claramente I está contenido en la envoltura convexa de la Claro, unión. esa me es intuitiva. Esa es clara, sí, sí. ¿Por qué se tiene la otra? Es porque si ustedes tienen una combinación como la que está aquí, entonces tienen esta sumatoria de lambda j xj, con j en un conjunto de índice arbitrario, lo que podrían hacer es particionar ese conjunto en aquellos xj que pertenezcan a cada uno de los distintos subdiferenciales de phi, ¿cierto? O sea, por definición estos xj corresponden a esa unión. Así que deberían poder ser particionados. Y aquí habría un I en I de X. Y aquí habría J tal que XJ pertenece al subdiferencial de FI de lambda J por XJ. ¿Sí? Todavía no está en formato de combinación convexa, porque lo que tengo que hacer es I en I de X. Aquí voy a tener, mi multiplicador en el fondo va a ser la suma de los multiplicadores que estén aquí en esta subcombinación convexa. Va a ser la sumatoria de lambda J, J tal que XJ pertenece al subdiferencial de f y de X. Y a esto le podemos llamar como mu sub I, por definición. Y lo que nos va a quedar después acá adentro es como si multipliqué por esta cantidad, ahora tengo que dividir por la cantidad adentro. J tal que XJ pertenece al subdiferencial de f y de X. Lambda J partido por mu sub I por XJ. Ahora, y todo esto no sé si se enredó probablemente para algunos, pero lo único que estoy haciendo, o sea, me gustaría decirlo en palabras porque es más fácil decirlo en palabras que escribirlo. Esta combinación convexa que tengo aquí incluye términos de los distintos subdiferenciales de FI, ¿cierto? Lo que puedo hacer es particionar esta combinación convexa en aquellos términos que corresponden a los distintos subdiferenciales. ¿Ya? Y eso es lo que estoy haciendo en este primer paso, aquí. Una vez que tengo que hacer eso, que hago eso, lo que quiero hacer es como reconstruir en formato de combinación convexa, pero solamente de estos subdiferenciales de FI por separado. Y para eso inventé estos multiplicadores mu sub i que puse acá. La gracia es que el mu sub i como que rescala estos cocientes de acá y ahora todos estos suman 1. Por lo tanto, esto que está aquí es una combinación convexa de elementos en el subdiferencial de f y de x. Esto va a dar lugar a un i sub i que pertenece al subdiferencial de f y de x. Y lo que estamos viendo es que al final del día esto resulta ser una combinación convexa de elementos. Ojo que también, como la sumatoria de todos los lambda daba 1,
la sumatoria de los mu sub i que se agrupó en estos subgrupos también da 1, ¿cierto? Por lo tanto, lo que concluimos es que esta combinación convexa J perteneciente a I también se puede escribir como una sumatoria de mu sub i sub i. Y eso implica que esto pertenece a Y. Así que cualquier lambda J, esto que estamos teniendo aquí, perdón, esto es cualquier elemento que pertenece a la envoltura convexa de la unión de los subdiferenciales de Frey. Y lo que concluimos a través de este rearreglo de términos es que eso corresponde a una formulación equivalente en este conjunto Y mayúsculo. ¿Ya? Profe, la única parte que no me quedó muy clara fue cuando separó la segunda sumatoria. Dijo índice J tales que XJ pertenece al diferencial de FI. O sea, en esa parte tomó, como seleccionó aquellos Sí, vectores como etiquetados. claro, como un etiquetado. Ahora, podría haber más de una forma de asignar o sea, yo lo que me estaba valiendo de este hecho, ¿cierto? Que en una combinación convexa arbitraria igual estoy tomando la unión de los delta FI como elementos para combinar convexamente, ¿sí? Por lo tanto, siempre que tengo un XJ aquí, ese XJ pertenece a uno de esos subdiferenciales, ¿verdad? Claro. Ah, sí, sí, sí. Eso estoy haciendo. Ahora, podría pertenecer a más de uno, pero si es así, no me importa, voy a elegir uno. Entonces, esto que está aquí igual hay que tener cuidado, pero no, digamos. O sea, existe y yo voy a elegir uno, de manera arbitraria. En el fondo lo que quiero hacer es que estos, llamémosle X1 hasta XL, los quiero convertir en una partición, donde en algún lugar voy a tener aquellos que pertenecen al delta F1, después voy a tener los que pertenecen al delta F2, y así con el delta F... déjenme llamarle M', y M' corresponde a la cardinalidad de este conjunto de funciones activas. Una vez que tengo eso, es cosa de reescalar los multiplicadores para que reescribir esto como una combinación convexa, y aquí estos elementos también se están combinando de manera convexa, por lo tanto al final igual obtengo un elemento que estoy usando aquí nuevamente, que estos subdiferenciales son todos convexos. Así que cualquier combinación convexa de ellos me sigue quedando en el conjunto. ¿Ya? Como les decía, esta demostración es corta, cada uno de los pasos es relativamente corto, pero si se fijan hay harto detrás de lo que involucra cada paso de estas igualdades. ¿Ya? Ahora me gustaría sumarizar, finalmente terminar esta discusión observando que lo que obtuvimos al principio, ¿cierto? Aquí, era un supremo de I, D sobre un conjunto C, y aquí nuevamente obtuvimos un supremo o un máximo de I, D sobre un conjunto C. Y ambos conjuntos C son convexos y cerrados. ¿Ok? El subdiferencial de Fx por construcción es convexo y cerrado. Esta última parte aquí voy a ocupar un resultado que no probamos, pero si los delta Fi, cada uno de ellos son convexos y compactos, la envoltura convexa de una unión de convexos, perdón, la envoltura convexa de una unión de compactos es un convexo compacto. ¿Okay? Ese resultado no lo vimos. ¿Ya? Lo voy a dejar escrito aquí. Notar que si C sub 1 a C sub m son compactos, entonces la unión, perdón, la envoltura convexa de la unión de los C sub i es obviamente un convexo y es compacto también. ¿Ya?
Y no lo hicimos porque hay probar esto, al menos la forma que yo lo conozco, a través de un lema combinatorial conocido como el teorema de Karateodori, que no sé si ustedes lo vieron en programación lineal. Y no quiero ver el teorema de Karateodori ahora porque significaría desviarnos de lo que estamos haciendo. Finalmente, creyendo esa afirmación, tenemos a ambos lados, ¿cierto?, conjuntos convexos compactos, subdiferencial de f de x y esta envoltura convexa. Por la unicidad del funcional de soporte, acuérdense que nosotros vimos un lema que decía que si el funcional de soporte, si habían dos funcionales de soporte, donde el conjunto de referencia para el funcional de soporte es un convexo cerrado, esas funciones son iguales y solo si los conjuntos son iguales. Y eso finalmente nos da esta igualdad que queríamos demostrar. ¿Ya? Insisto, esta es una demostración que es relativamente enredada. Ahora, el truco de la unicidad del funcional de soporte es recurrente para poder demostrar fórmulas del subdiferencial. ¿Ya? Así que por eso me interesaba como darle vuelta a esta demostración. No sé si todavía quedan preguntas. Ya, lo que voy a hacer ahora es crear un archivo nuevo. Va. Voy a copiar esto. No, no puedo copiarlo entero. Ya. Si quieren ir haciendo preguntas mientras hago esto, copio estas cosas, pueden hacerlas. Ya, creo que ahí estamos bien. Sí, ahí se copió. Ya, ok. Entonces, si... hay pregunta. ¿Dónde definir el conjunto C? Al principio, o sea, lo que estaba diciendo era... al principio definí, aquí lo definí. El subdiferencial de f en x es C. Y es solamente notación, es para usar el hecho de decir de que si yo tengo dos funcionales de soporte, que en este caso son este y este de acá, y coinciden en todo punto, entonces los conjuntos convexos cerrados que generan ese funcional de soporte son el mismo. ¿Ya? Aquí la conclusión se basa en esa idea. Ya, veamos a ver si alcanzamos algún otro resultado de reglas de cálculo. Uno de ellos que seguro que a ustedes les interesa
es la linealidad, ¿cierto? Nosotros sabemos que la derivada es un operador lineal. Sin embargo, el subdiferencial no es necesariamente lineal. De hecho, no es lineal. Una restricción obvia a la linealidad es que no tolera, digamos, multiplicar por escalares negativos. Y eso es un problema, pero es un problema más profundo que con el subdiferencial. El problema es que una función convexa, si yo la multiplico por -1, me queda cóncava. Entonces, destruyo la estructura que permite que el subdiferencial exista. ¿Ok? Pero una pregunta que podrían hacerse es, bueno, ¿puedo sumar dos funciones convexas y tratar de calcular el subdiferencial de alguna forma? Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, sean f, g en gamma 0 y x perteneciente a x cualquiera. Entonces, tenemos inclusión. ¿Ok? Si además x0, si además x pertenece al interior del dominio de f, intersección interior del dominio de g, entonces el subdiferencial de f más g en x es igual al subdiferencial de f en x más el subdiferencial de g de x. Donde esta suma, acuérdense, es la suma Minkowski, la suma de conjunto. Así que bajo un cierto supuesto de regularidad, vamos a tener que el subdiferencial es lineal, si quieren, o que respeta las sumas al menos, es aditivo. A ver, la demostración de este resultado la van a ver en la ayudantía. Una razón por la que la van a ver en la ayudantía es porque después, más adelante en el curso, vamos a ver una versión más fuerte de este teorema. ¿Okay? Por ahora me interesa más bien que a nivel operativo lo manejemos como cuál podrían ser uno de los posibles fallas para esta regla de la suma. ¿Okay? Entonces lo que más me interesa ahora es ver un contraejemplo. Contraejemplo en el sentido, es posible que la inclusión que estamos mencionando aquí sea estricta. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, obviamente, a ver, si tenemos que x pertenece al interior del dominio de ambas funciones, tenemos la igualdad abajo. Entonces, el ejemplo que tenemos que buscar en cierto sentido es un ejemplo donde x pertenezca a la frontera del dominio de f y a la frontera del dominio de g, ¿no? Eso es como un poco Si probamos con la función que usamos siempre, porque les dije, esta es una función que es una muy buena fuente de ejemplo. Voy a hacer algo así, voy a tomar esta función, en este caso es como menos raíz de menos x, ¿cierto? Y aquí arriba va a valer más infinito. Esta va a ser mi función f, y mi función g es una función así. La misma de siempre. Entonces está menos raíz de x y más infinito.
¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el subdiferencial de esta función en cero? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? No recuerdo bien la verdad. ¿Me recuerdan? ¿Cómo Pero, dice? ¿O ¿perdón? cero? A ver, pero veamos el dibujo. El dibujo nos debería decir dónde están las soportantes lineales afines de f en cero. ¿Hay alguna? Si yo trato de dibujar una minorante aquí, acuérdense que la pendiente de esta función aquí en torno a cero divergía. Lo Entonces, vacío parece. era el vacío, ¿cierto? Si yo trataba de meter alguna minorante en alguna vecindad de cero, fallaba. Entonces esto es vacío. Simétricamente el subdiferencial de g en cero también es vacío. Pero si yo lo sumo, es como esto más esto, me va a dar una función f que... ¿Cuáles son los valores de esta función f más g? Bueno, vale 0 en 0, estamos de acuerdo. Pero si yo tomo un x positivo, la función f que puse ahí va a valer más infinito, por lo tanto va a obligar a que la función valga más infinito en los reales positivos. Y si tomo un real negativo, la función g va a obligar que la función valga más infinito. Así que esta función es así. ¿Cierto? Y esta función tiene hartas minorantes en cero. De hecho, el subdiferencial de f más g en cero es todo R. Yo puedo poner cualquier minorante aquí que yo quiera sin problema. ¿Ya? Así que podemos ver a partir de esto que la inclusión efectivamente es estricta. Vacío más vacío es vacío, y al otro lado tenemos el espacio completo. ¿Ya? ¿Hay preguntas al respecto? Ah, ¿puedes subir un segundito Sí, el teorema? Ah, ahí está. pero no entendí la conclusión, porque estamos al lado izquierdo, vacío, contenido O sea, no, en no, real. sí, no es un contraejemplo, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que uno quisiera que siempre se tuviera la igualdad, ¿cierto? Eso es como lo ideal, pero lo que quiero decir es que no siempre se va a tener la igualdad. No Ah, un ya, ya. contraejemplo al teorema, sino que es un contraejemplo a la conjetura que uno podría establecer de que siempre se tiene que el subdiferencial es aditivo. Sí, no, es un ejemplo en realidad. Ya. Eh, bueno, yo le había mencionado que uno puede relajar un poquito este teorema. Me interesa hacerlo también porque voy a necesitarlo para lo que voy a hacer inmediatamente después. Les prometo que más adelante en el curso vamos a ver esto. ¿Ya? Ese supuesto que puse ahí, llamémosle estrella, puedo relajarse a la siguiente condición, que es, perdón, existe un x0 en... Eso quiero decir, ¿cierto? Sí, ya, eso. F más G es continuo en x0. Ya. Lo vamos a ver más adelante, como les digo. Esto va a ser una consecuencia
Consecuencia de la dualidad. ¿Ya? Pero eso se viene al menos en un mes más. Al menos. Pero me interesa también verlo porque hay otro ejemplo que es súper importante para efectos de calcular subdiferenciales. ¿Okay? Entonces nosotros tiempo atrás vimos la condición de Fermat, si se acuerdan, que decía mínimo de un problema de optimización abstracto, convexo, se caracteriza por cero pertenece al subdiferencial, ¿cierto? Pero ahora nos gustaría concretizar un poquito eso a un formato en el cual yo tengo un conjunto de restricciones, dado por este conjunto C que puse aquí. Y si ustedes se acuerdan, eso se podía reducir al formato de optimización abstracta diciendo este es el mínimo de f de x más la indicatriz más la función indicatriz. Necesito un segundo para revisar algo. Ah, perdón, sí, sí. Me equivoqué en algo que dije acá arriba. Entonces estaba confundido todo el rato. Ya, la condición es la siguiente, es que existe un x0 tal que esté en el dominio de f inter g, o sea, f de x0 y g de x0 son números reales, pero solo una de ellas tiene que ser continua. Y como f y g son intercambiables, digamos que f es la función que es continua. ¿Ya? Eso me interesa esto, y lo voy a decir al tiro por lo que acabo de escribir aquí abajo, es que cuando voy a tratar de escribir, lo que quiero escribir son condiciones de optimalidad que involucran esta suma de funciones. F la indicatriz, ¿cierto? La indicatriz convexa. La indicatriz convexa es una función que es mal portada, porque tiende a infinito, o sea, se va a infinito cuando yo me salgo del conjunto factible. Por lo tanto, no voy a esperar quizás cuando yo esté, no sé, pues esté optimizando en este conjunto C y mi función f tiene esta forma, se optimiza aquí, digamos, estoy hablando aquí de los gradientes. Piensen que es una función lineal incluso. Me gustaría establecer condiciones de optimalidad que de alguna forma involucren al conjunto C. Y para eso lo que quiero hacer es mirar la condición de optimalidad 0 pertenece al subdiferencial de f más la indicatriz C en un punto X estrella. ¿Sí? Ya. Vamos a asumir que esta función f es suficientemente regular. Es una función continua, ¿ok? Pero esta indicatriz nunca va a ser bien portada, ¿cierto? Y por eso me interesa esa relajación que le describí aquí arriba. Porque me va a permitir calcular el subdiferencial de la suma como el subdiferencial de la suma como la suma de los subdiferenciales, solo cuando una de las funciones es continua en un punto x0, ni siquiera tiene que ser en todo el espacio. ¿Ya? En este caso estamos diciendo que f sea continua. Ok, quizás si no se entendió, voy a pasar al enunciado del teorema y ahí cuando lo usemos lo podemos volver a mirar. Ok, entonces el teorema es el siguiente. Sea f de E a los reales extendidos, convexa y propia. Y C subconjunto de E, un convexo cerrado, tal que
existe x0 perteneciente a C, tal que f es finita y continua en x0. Entonces, vamos a tener lo siguiente. X estrella es solución óptima de este problema de optimización P, el que está ahí arriba. Sí, solo sí. 0 pertenece al subdiferencial de f en x estrella menos el cono normal de C en x estrella. Y esto es sí, solo sí. El subdiferencial de f en x estrella intersectado con el cono normal en x estrella es no vacío. ¿Ya? Esta es como la forma más operativa de las condiciones de optimalidad para optimización con restricciones. ¿Ya? Y me gustaría, antes de ver la demostración, hacer una ilustración gráfica de por qué este resultado debería ser cierto. Veamos entonces. Imaginemos que este es mi conjunto C. ¿Ok? Y que el punto óptimo del problema de minimizar F sobre este conjunto C se alcanza aquí, en este X estrella. Gráficamente lo que yo espero es que si yo me paro en X estrella, ya no puedo decir que el gradiente es igual a 0, ¿cierto? Eso estamos claros. Karush-Kuhn-Tucker, si se acuerdan, lo que me decía es algo como que el gradiente debería estar apuntando hacia una dirección de infactibilidad del conjunto C. O sea, si yo me muevo desde X, claro, el gradiente de f de X debería estar en una dirección que se sale del conjunto C. ¿Ya? Pero no solo eso, sino que además tiene que, o sea, por ejemplo, por decir algo, esta dirección también es una dirección que se sale del conjunto C, ¿verdad? Pero el gradiente fx estrella no puede valer eso porque en el fondo yo igual podría potencialmente hacer descenso de esta función como moviéndome a través del interior de C, como en una especie de curva, así como algo así. Y eso lograría como una correlación... ¿qué estoy diciendo? Perdón, esto es menos gradiente todo el rato. Menos gradiente. Menos gradiente. Acuérdense que menos gradiente me da direcciones de descenso. Entonces, claro. Ya tengo eso. La condición geométrica que uno debería tener es que este menos gradiente de fx estrella pertenece al cono normal. O sea, no solamente que sea una dirección para la cual me salga del conjunto C, sino que además tiene correlación, o sea, producto interno negativo o menor o igual que 0 con cualquier elemento en C. Eso me da las direcciones posibles de descenso que yo podría hacer desde el punto X estrella. ¿Ya? Bueno, habiendo dicho eso, veamos la demostración. Y esta condición de cono normal incluye, obviamente no es tan fácil de operar como Karush-Kuhn-Tucker, digamos, pero lo incluye. Ya, entonces, veamos. Por la condición de Fermat, X estrella es solución óptima del problema de optimización de este problema de optimización con restricciones, si solo si minimiza f de x más la indicatriz, ¿cierto? Y minimizar f de x más la indicatriz implica que 0 pertenece al subdiferencial de f más chi sub c en x estrella. Ahora, lo que voy a usar es este enunciado que yo les dije, o sea, dado que existe x0, tal que x0 pertenece, o sea, x0 pertenece a C,
eso implica que chi sub c en x0 es igual a 0, por lo tanto un número real. Vale decir x0 pertenece al dominio de chi sub c. Por otra parte dijimos f finita y continua en x0. Entonces se tiene la hipótesis el subdiferencial de f más chi sub c de x estrella es igual al subdiferencial de f en x estrella. ¿Que había marcado como estrella? Perdón, sí. Es la hipótesis que permite obtener esta fórmula de la suma de los subdiferenciales, Perfecto. de la igualdad, ¿sí? Entonces tenemos igualdad, básicamente. Eso es lo que... Como les dije, no estoy demostrando esto acá, lo vamos a ver más adelante cuando veamos dualidad, pero me interesa que esta fórmula la podamos utilizar igual. Ya, entonces tenemos igualdad, ¿cierto? Ok, y esto me permite, el subdiferencial de f en x estrella ya no lo voy a tocar porque no sé ni lo que es, depende del problema específico, pero lo que sí puedo hacer es tratar de calcular el subdiferencial de la función indicatriz. ¿Sí? Entonces, calculemos. Profe, ¿Sí? donde dice lo x0 en C, ¿es un x0 cualquiera o el mismo x estrella que estamos viendo después? Es el x0 que está en el enunciado. Es ahí. Que es distinto potencialmente que el x estrella. Ya. Es una buena pregunta, es súper importante que lo que quiero decir cuando digo que esta condición para que la... A ver, vamos a eso porque... Entonces yo les dije, para que el subdiferencial de la suma sea la suma de los subdiferenciales, en esta versión del teorema que van a ver en la ayudantía, x tiene que pertenecer a la intersección de los dominios, ¿cierto? Pero cuando yo les dije puede relajarse, ese puede relajarse puede ser un x0 cualquiera, ni siquiera tiene que ser el x en el cual voy a calcular el subdiferencial de la suma. Esto básicamente que estoy escribiendo aquí es una condición de calificación tipo Slater. Y si se acuerdan, la calificación de Slater no tiene necesariamente que ser verificada en el X estrella, en el X óptimo. Puede ser en cualquier X. ¿Ya? Si lo de Slater quizás no les resulta natural, olvídenlo. ¿No? El punto es que X0 no tiene por qué ser el mismo que X estrella. Es un X0 que me va a dar la calificación, me va a dar la regularidad de este resultado. ¿Ya? Y en ese punto... ¿Es exactamente la condición de Slater o es... Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Que falló el audio. ¿Es exactamente la condición de Slater o es como una más fuerte? Es más débil, o sea, en el sentido de que pide menos, pero lo que quiero decir es una calificación tipo Slater, en el sentido de que es una condición que me da dualidad fuerte, pero es más débil que Slater. Ya. Porque Slater pide una condición de punto interior, que no necesariamente vamos a tener acá. Ya, pues calculemos subdiferencial. Entonces, Y pertenece al subdiferencial de chi c en un punto X estrella. Sí, solo sí. Vamos a ocupar la condición de la igualdad de Fenchel. Entonces, chi sub c de Y estrella más sigma c de I igual a I, X, ¿cierto? Ahora, dado que X estrella es un punto factible, un punto donde chi es finita, esto tiene que ser necesariamente 0. Este, por definición, es el supremo de I, Z con Z en el conjunto C. Y esto sigue siendo, perdón, aquí me falta una X estrella. Y, X estrella. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué tenía que ser cero?
porque X estrella es un punto factible, o sea, si no, no hay ninguna esperanza de minimizar la función. Bueno, podría ponerlo aquí entre paréntesis. Si X estrella es una solución óptima del problema, entonces necesariamente X estrella tiene que ser factible, ¿cierto? Piénsalo así, para que siquiera podamos estar en el subdiferencial de chi de X, tenemos que estar en el dominio. Si X estrella vale infinito, no va a tener soportantes, o sea, minorantes afines. Exacto. Ya, pues. Y esta condición de aquí abajo se puede escribir equivalentemente como que y, z menos X estrella es menor o igual que 0 para todo z perteneciente a C, ¿verdad? Porque el supremo lo puedo reemplazar por un para todo. Incluso podría decir que es igual a 0, pero... Ah, no, perdón, o sea, el supremo va a ser igual a 0, pero dado que yo podría tomar X igual a X estrella, ese supremo necesariamente va a ser 0. ¿Sí? O sea, lo interesante de esta condición que tenemos aquí es la desigualdad, es que y, x menos x estrella es menor o igual que 0 en todas partes. ¿Sí? Ahora, eso que está escrito ahí es una condición de cono normal, ¿cierto? El cono normal, acuérdense que eran aquellos vectores que tenían este x menos x estrella, producto interno mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto me dice que y o menos y pertenece al cono normal de C en x estrella. ¿Ya? Con eso estamos listos, porque ahora, ya que tenemos la regla de la suma, luego, perdón, X estrella es una solución óptima, si solo si 0 pertenece al subdiferencial de f en X estrella, más el subdiferencial de chi estrella, en X estrella, perdón. Y ese subdiferencial ya lo calculamos, es menos el cono normal de X estrella. 0 pertenece a una resta de conjuntos, y esto creo que lo hicimos en algún momento, a una suma de Minkowski, si solo si la intersección de estos dos conjuntos no vacía. Esto es una línea de escribir, pero dado que estoy en la hora, no voy a poder hacerlo. Pero lo hicimos antes, si se acuerdan, en algún momento hablamos de cosas de este estilo. Quizás para ilustrar, no sé, o sea, como les decía al principio de la clase, podríamos hacer un curso que fuera muy, muy operacional, en el cual, por ejemplo, yo simplemente les diera estas condiciones de optimalidad. Pero creo que saber cómo operan y de dónde vienen, si se fijan, requiere entender que hay funciones como la indicatriz que puede valer más infinito, y que en ese caso igual necesito poder calcular sus diferenciales. Entonces, estas reglas yo creo que solo se pueden operar apropiadamente cuando uno conoce los fundamentos mejor. Bueno, con eso terminamos, porque ya estamos en la hora. En todo caso, esto era básicamente lo que quería ver. En la ayudantía van a haber más reglas de cálculo que yo no voy a alcanzar a ver en clase. Y esas reglas de cálculo las pueden ocupar libremente. Es que son cosas que son materias, si quieren. Voy a parar de grabar y tomar preguntas si quedan del chat.